mí me gustaba demasiado pegarme, golpearme y también cortarme. Decirte que todavía hay esperanza. Bogar mar adentro, sumergirme en lo profundo. Entender que Jesús siempre llega justo a tiempo. Aún con mucho caos, es cuando Dios más se hace victorioso. En donde Jesús se vuelve la base de todo. Indispensable. Personal, Total. esa me marcó por completo. Hola, ¿qué tal, familia de Esencia? Saludos y bendiciones para todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo y la verdad estamos muy agradecidos con Dios por cada oportunidad que nos brinda. Nos sentimos honrados por Él por cada privilegio que nos permite tener. Hoy, en Esencia, tenemos una invitada muy especial. Una salmista que no solo canta, sino que ministra desde un corazón rendido a Dios. Su voz se convierte en un altar vivo donde cada nota es una oración, cada melodía una ofrenda y cada palabra un susurro de esperanza. Ella es Angie Quiroga. Angie, querida, gracias por aceptarnos este espacio. Bienvenida. Y bueno, ¿cómo va todo? Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio, compartir aquí en Esencia, muy bien, gracias al Señor, mejor dicho, disfrutando de cada vez más de su presencia. Ah, qué bendición. Tenemos hoy la oportunidad de estar con Angie, una salmista del Señor, y queremos hablar un poquito de quién es Jesús para Angie y cómo describes tu caminar con Él. Bueno, para mi vida Jesús es el eje de todo. Él es no el complemento, literal es todo para todo lo que yo tengo y es la razón de mi existir. Mi caminar con Jesús es un caminar muy de confiabilidad, más de cercanía, más de tú a tú, de amistad, de consejeros. Increíble. Es muy lindo saber que llega un momento en nuestra vida en donde Jesús se vuelve la base de todo, indispensable. Total. Como hablábamos en un momento, Jesús se vuelve ese respirar necesario, que si no lo tenemos, digamos que nuestra vida sería como un caos, ¿no? Se volvería eso. Así es. Quiero que hablemos un poquito de cuál fue esa etapa en la que Jesús marcó en tu vida un antes y un después en tu fe. Que tú puedas decir, si Jesús no llega justo a este tiempo y enmarca mi camino hacia esta dirección, no sé qué hubiera pasado conmigo. Bueno, yo diría que en la etapa de mi preadolescencia vi una etapa muy fuerte en la que era demasiado rebelde. Y bueno, pasó este antes y este después, en el cual pues yo me fui de la casa de mi mamá a la casa de mi papá. Y la experiencia del trato fue fuerte, la verdad. Pasaron muchas cosas. Cuando yo decido regresar a la casa de mi mamá, literal con bolsitas de basura, nunca voy a olvidar esa Esa tipaca. escena. Sí, porque fue muy tipo hijo pródigo. Entonces, Ok. como que todavía me queda aquí. Y cuando yo regreso a la casa de mi mamá me dice, bueno, quiero invitarte a un encuentro. Cuando yo voy a este encuentro, efectivamente, yo supe que él era la razón de mi existir, supe que lo necesitaba más que el mismo respirar. Ok, es importante saber y entender estos espacios donde tenemos esos encuentros personales con Jesús, esos encuentros que definen nuestro caminar con Él. Total. Si Jesús no llega, como decíamos ahora, justo a tiempo. Ahora, ¿qué para ti significa ser hija más allá de las cosas que haces? Porque listo, ya hablamos de que tuvimos un encuentro con Jesús, marcó nuestra fe, ese antes y después. Pero luego viene algo un poquito más allá que nos hace identificarnos como hijas. Entonces, para ti, ¿qué significa ser hija de Él y entender ese principio, esa base de ser hija? Bueno, yo siempre digo que yo soy la consentida de mi amado Jesús. Así que para mí ser hija es un privilegio. Es un privilegio que uno dice, no, pues yo tengo papá, yo tengo mamá, pero para mí ser hija de Dios es un privilegio muy grato, muy grande.
aún más allá que hasta los mismos ángeles, tantas cosas que nosotros tenemos o tantas posibilidades que nosotros tenemos en el día de hoy por su infinita misericordia y bondad, la tenemos porque Él nos ama incondicionalmente. Entonces, para mí ser hija de Dios es ser ese consentido que ese papá quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces se vuelve como que más allá de pronto como que yo le alabo o es mi Señor, claro, tengo que darle a Él gloria y honra y Él la eminencia, sin embargo, él es mi papá, entonces como que es algo más cercano, es más confiable. Ok. ¿Te hace sentir ese concepto de hija, de tener una identidad? Exacto. Saber que Él es tu papá, que Él va a defenderte. Cuando un niño pequeño va al parque con papá, se siente seguro porque sabe que su papá lo va a proteger. Y eso es lo que realmente Jesús quiere con nosotros, como hijos. Que entendamos que en Él está nuestra identidad y que más que cualquier otra cosa, en cualquier escenario donde nosotros podamos estar, podamos entender que Él es nuestra defensa. Así es. Que en Él estamos completamente seguras y que no importan los procesos o los desafíos que nosotros vamos a enfrentar en la vida diaria, porque como seres humanos y pisamos la tierra y vamos a tener desafíos. Y esos desafíos van a sacudir un poquito nuestra fe. Pero entender que si Jesús está con nosotros, nosotros podemos pasar esos desafíos de una manera segura, no sin lesiones, vamos a quizás rasparnos, no sé qué, pero todo va a obrar para bien. Y hablando un poquito de esos desafíos, ya hablamos un poquito de la identidad como hija, que nos hace sentir seguras, entonces hablando un poquito de esos desafíos que nosotros tenemos, me gustaría preguntarte quizás cómo, si podrías compartirnos un momento en el que quizás el quebranto se convirtió en una canción de adoración viva al Señor. Claro que sí. Bueno, para mí siempre el trato de un adorador y de un salmista, lo mejor que uno saca de ese desafío, como le dice aquí mi amiga que Yo no digo proceso, no me gusta, yo digo desafíos. total. Entonces, en ese desafío que uno vive como adorador, uno piensa a veces que el quebrante afecta más, pero cuando uno está más vulnerable ante la presencia del Señor, aún con mucho caos, es cuando Dios más se hace victorioso, es cuando Dios más resalta que Él vive siempre para siempre. Entonces, en ese momento recuerdo mucho que era una noche tipo 12 de la noche o una, y a mí me gustaba demasiado pegarme, golpearme y también cortarme. Entonces, cuando pasa todo este escenario, yo tenía mucho caos en mi vida de falta de autoestima, depresión, frustración, todo ese combo que el enemigo usa para entorpecer, pero el Señor lo usa para otras cosas sobrenaturales que bendicen. Total. Entonces, cuando ya pasa eso, recuerdo que ya estaba derramando mucha sangre, parece un cordero, estaba derramando demasiada sangre y en ese preciso momento se me vino las notas de la composición una de mis primeras, creo que fue la primera o la segunda composición que yo tuve. Y yo, pero si estoy haciendo esto, ¿por qué mi cabeza se está sentando literal? Era como notas musicales bailándome en mi cabeza. Y las notas, yo las escuchaba, las escuchaba, las escuchaba. Y cuando empecé yo, porque algo que tú tienes que entender es que como tú eres útil para toda buena obra, entonces hay que ser apercibidos, aún en esa depresión, si tú eres, el Señor te va a usar, no simplemente en el ministerio de alabanza, los que somos adoradores, sino a nivel general, escribe lo que el Señor te dice. Entonces, en ese momento recuerdo que estaba escribiendo cada estrofa de la canción que Él me regaló y se llama Ahora lo hago por ti, Dios. Y literal empecé a narrar todo lo que me estaba pasando, yo como que, y era feo porque uno no sabía como que viene del Señor, no viene el Señor, porque como dice la canción la gente dirá, pero bueno, ¿y cuándo es que aparece el Señor? Entonces es como confrontador, ¿no? Y entonces yo empecé a decir, en ese día en mi habitación estaba hecho pedazos mi corazón, con muchas, entonces empezó como muy melancólica. Sin embargo, cuando ya empiezo en el precoro, que dice, de repente yo a ti te sentí, será sentí una brisa que no les podría explicar porque sentí que papá había llegado, sentí que ahí estaba el Espíritu Santo de Dios guiándome en medio de esa letra
guiándome en medio de esa depresión, en medio de esa frustración. Así que pienso que es una de las etapas de muchas cosas que me han pasado a nivel personal. Esa me marcó por completo. Quiero resaltar algo muy, muy importante que tú decías ahí, y es que a veces pensamos que en los momentos caóticos de nuestra vida, que todos hemos pasado, quizás momentos desastrosos y confusos, entender que Jesús siempre llega justo a tiempo. Amén. Así como que de manera sorpresiva e inesperada, en el momento que menos pensamos que Él puede estar, justo llega a tiempo para salvar nuestra vida, ya sea de la manera más inesperada. Entonces debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y no decir es que porque estoy pasando esto, entonces Jesús no puede hacer algo conmigo. No, precisamente hay cosas que el Señor no las provoca, hay procesos que el Señor no los genera, pero Él usa esas cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, en nuestro alrededor, para transformarlo y para generar en nosotros algo nuevo. Y ser nosotros poder convertirnos en esas vasijas nuevas en las que podemos ver que su aceite se va a derramar en nosotros. Entonces ahí vendríamos siendo como esas vasijas que quizás podríamos decir que se pierden en las manos quizás del alfarero, pero Él está ahí. Exacto. De nuevo haciéndonos con amor, volviendo a perfeccionarnos, volviendo a decir, bueno, por aquí no era, pasó esto contigo, quizás yo no lo provoqué, pero créeme que puedo usar eso que pasó contigo para hacer algo mucho mayor y mejor, o para que tú seas la evidencia de que yo transformo vidas y la gente pueda decir, ah, es que si el Señor lo hizo con ella, también lo puede hacer conmigo. Amén. Entonces estamos expuestos. Claro que sí. Total. Entonces, bueno, hay otra cosita que me gustaría que conversáramos un poquito, y es cómo descubriste que tu voz no era solo un talento, sino un llamado para ser instrumento de Dios. Bueno, realmente yo pienso que yo lo descubrí cuando me relacioné más con Él, ¿no? Cuando no se trataba más, porque, bueno, ya que lo digo, porque soy una hija de los pastores y tengo que ayudar, ay, si no, hágale que usted sabe cantar y hágale el corito. Entonces, al principio fue con esa intención, ¿no? Como que, bueno, voy a hacerlo. Es un acto de obediencia, de honra, tanto para tus pastores como de tus papás. Ojo, pero aquí me marca hacerlo primeramente para Dios. Entonces, era como le diríamos ahora a los jóvenes, una vibra, un sentimiento como que, ay, sí, lo sentí, pero no era algo que me marcara esa sensación de ser, como lo decía ahora, vulnerable, o de sentirme prácticamente a ser útil en sus manos, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esto, fue cuando me fui entrando un poquito más en la comunión con Él, en saber que lo disfrutaba, en saber que me gozaba, en que me deleitaba, en que no era algo momentáneo nada más. A ver, cuando nosotros vemos que el tacto, la comunión con el Señor no se gesta nada más en la iglesia, en el lugar donde tú vayas a ir, o con personas que te hablen de Dios, sabes y reconoces que, como lo decíamos ahora, le necesitas para todo. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta que yo no era una cantante, yo soy una adoradora. Y a todo el mundo le digo, esa es mi vocación, porque yo soy una adoradora. Entonces, yo puedo estar en el Carpati y uno dirá, no, pues ya estaba cantando. Y me ha pasado que personas, y yo como que, Señor, ¿pero qué pasó? Y el Espíritu Santo Dios me guía, siéntate al lado de esa persona. Y ni siquiera me ha dicho como que le diga Dios te bendiga, o joven, no te cortes, o no, solo con el hecho de yo ser ese instrumento para cantar, la gente dice, wow, algo me está pasando, y yo siento que es el Señor guiándome para que esas personas sepan que viene de parte del Señor Jesús. Mira que hay algo que tú decías al principio que me llama la atención, y yo lo puedo describir como que el hecho de hacer las cosas desde el deber y el hecho de hacer las cosas desde el deleite. Y hay una gran diferencia abismal ahí. Total. Porque tú puedes ser ministro del Señor y tener el don y el talento. Y tú puedes cantar en la iglesia, servir al Señor, que no estamos diciendo que esté mal. Pero hay una diferencia entre hacer las cosas, es que debo hacerlo, es que debo orar, es que debo leer la Biblia, es que debo pasar tiempo con Dios porque debo hacerlo. A veces decimos, yo no quiero trabajar hoy, pero es una cosa que no se puede decir como que, ay, voy a dejar de trabajar, no.
te toca trabajar porque al final del mes tú sonríes. Tú dices, ok, por esto trabajo porque genero recursos, ¿cierto? Total. Y aunque tú no quieras, lo haces. Y ese es el deber, porque tienes responsabilidades. Pero hay una diferencia cuando tú haces las cosas desde el placer, desde el deleite. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en el Señor y tú ves tus tiempos de devocional no como un deber, sino como un deleite y disfrutas estar allí, disfrutas pasar tiempo con Dios en esa intimidad, en ese cuarto secreto, allá donde quizás pensamos que nadie nos ve, pero definitivamente Dios sí nos está viendo. Entonces hacemos la diferencia y la Biblia dice que Él a los que están en secreto los recompensa en público. Entonces, como adoradores, debemos entender el secreto del secreto. Exacto. Como lo decíamos ayer. El secreto del secreto está en el secreto, porque la Biblia misma lo dice. Adorar al Señor en la intimidad, en lo secreto, y Él nos va a exaltar en público. No sé si quieras decir algo más con relación a eso. Sí, un paréntesis y ojo, no que lo hemos alcanzado, no que somos perfectos, o sea, yo no me las voy a aplicar aquí que yo soy la mega espiritual, que me voy todos los días porque nos falta y fallamos. Total. Sin embargo, a todo el mundo le recalco, es necesario verlo como un amigo, es necesario verlo como esa compañía genuina que yo necesito en mi día a día. Entonces tú puedes montar bicicleta y, uy, señor, casi me caigo. Y la gente va a decir, bueno, esta tipa necesita como un psicólogo, pues hablando sola. Entonces, a mí me ha pasado, yo puedo ir a la tienda, me pasan varias cosas y yo estoy hablando sola. Y alguna gente como que, pero no, yo sé que estoy hablando con él. Entonces, no lo hagas como que como de pronto querer figurar o como que ahora yo soy la mega espiritual, porque no, ni yo lo he alcanzado, de hecho me falta bastante. Sin embargo, cuando lo vi más como una amistad de por vida, un acto de por vida, dije, es más fácil que verlo como que, ay, ahora, señor. No. Mira, señor, buenos días, me gustó el solecito que hiciste esta mañana, o sea, algo muy normal. Entonces sí quería como que decirlo eso a las personas que están viendo esto, no caigamos en esa frustración tampoco ay no, pero es que yo quiero hacerlo mucho mejor, claro, es lo que necesitamos alcanzar, pero cuando te esfuerzas más en esa comunión, vas mucho más allá. Total, tener al Señor Jesús como un amigo permanente es algo lindo porque constantemente estás hablando con Él. Y a veces creemos que no, pero el Señor también nos responde. Exacto. Usted le pregunta y Él le va a responder porque Él es así, Él es súper detallista. Angie, me encantaría que quizás ahora en este espacito nos puedas cantar un poquitico de esa canción que estabas contándonos ahora que surgió en medio de ese momento. Nos gustaría, no sé, si nos las puedes compartir. Claro que sí, entonces el inicio decía tipo, en ese día en mi habitación estaba hecho pedazos mi corazón, con muchas dudas y mucho dolor, con la impotencia en todo mi interior, y de repente yo a ti te sentí, y decidí que debo hallarte a ti, y regresar de nuevo a tu redil, y finalmente avanzar, Señor. Ahora hago todo por ti, mi Dios, porque mi tristeza en ti se anuló, mi gozo de atrás te aumentó. Y ahora te alabo con fervor, ahora hago todo por ti, mi Dios, porque mi tristeza en ti se anuló, mi gozo de atrás de aumentó. Y ahora te alabo con fervor. Y me fui como muy adentro a esa canción de decirle la verdad. Cuando yo regresé a tu redil, a esos pasos delicados, me volví en esa número 100 que él dejó a los 99 solas, literal, y dijo, hey, necesito volver por Angie. Espérenme aquí tantito porque necesito ir por Angie. Entonces se volvió como que ahora lo hago por ti, Dios. Impresionante. Digámosle a la gente cómo se llama esta canción. Ojo, no ha salido, no le vayan a robar su canción a Angie, por favor. La canción no ha salido pronto. Espero ver pronto
y ser parte ahí en la primera fila del lanzamiento de esta canción. ¿Podemos decirle a la gente cómo se llama? Sí, bueno, así como está saliendo a pronto, entonces a mí me gusta llamarla Ahora lo hago por ti, Dios. Ok, ahora lo hago por ti. Qué lindo es escuchar lo que Dios hace allá en el secreto, en esos momentos que nosotros pensamos que ya estamos perdidos y que no valemos. Mira lo que el Señor puede producir de eso. En Angie, porque ella es adoradora y cantante, Dios le da letras. Quizás tú tienes otras habilidades en las que Dios también puede generar cosas muy bonitas. ¿Cuál ha sido ese desafío en tu vida y en tu caminar como salmista que tú dices, uy, este desafío sí estuvo un poquito fuerte? Entonces, no sé si que quieras conversar con nosotros sobre algunos desafíos que tienes como salmista, como adoradora. Bueno, como les decía ahora, como es un privilegio en tu ser usado por nuestro amado Jesús, a veces nosotros, digámoslo así, que de pronto corremos también el riesgo, ¿no? En medio de ser adoradores, de perder como esa prioridad de quién realmente es y para quién realmente es. Entonces, a veces la emoción engaña mucho. Total. Entonces, como que se torna ya diferente, como que, wow, Angie, yo como que no, ya, ¿qué hubo? Bájate un poquito, querida. Exacto, y uno dirá como que, bueno, pero tú todavía no eres mega, no, créame, aún cuando uno está a veces en la iglesia, bien, lo hiciste bien, cantaste bien, wow, esa canción, es cuando uno realmente tiene que ir a ese secreto y decirle, Señor, mira la actitud de mi corazón, tú sabes lo que se gestó en mi corazón, eso estuvo mal, trabajemos en eso. Entonces, pienso que eso se torna a veces un poco delicado porque nosotros somos representantes, somos embajadores, ¿no? Y realmente lo que hacemos es ser como, yo siempre le llamo una L, ¿no? Nosotros recibimos e impartimos y vuelve y juega. Entonces, como que la oración del pueblo sube como olor fragante hacia el mismo rey. Entonces, a veces yo digo, no que se quede en el techo, pero sí, eso pasa cuando uno nada más canta como adorador, ¿no? Entonces se torna ya como que tienes que recordar y saber que nosotros realmente somos esos embajadores de su reino y somos esos representantes para cómo debemos adorarle y direccionar al pueblo, para que también ellos puedan ser todos juntos, podamos ser, perdón, todos juntos en unidad para adorarle al rey. Sí, mira que es importante. De hecho, ayer lo hablábamos, y voy a igual decir ayer porque pues, ajá, pasaron cositas, queridos. Ayer hablábamos un poco sobre esto y decíamos la importancia de entender el valor que tiene lo que el Señor nos confía. Exactamente. Entonces el Señor te confía a ti un don, el Señor te confía un talento, te confía una habilidad, y quizás no porque seamos los más, sino que Él lo hace simplemente por gracia. Amén. Pero entonces debemos cuidar nuestro corazón, porque pues todo viene de Él, y así como viene de Él, vuelve para Él. Vuelve a Él. Y como decía, no es porque seamos los más, sino porque a Él le place en su infinita gracia bendecirnos con eso. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir, no es que yo canto, no es que yo soy danzarina? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Qué es lo que quizás anhelas tú que experimenten las personas a la hora de que te escuchen adorar o cantar o ministrar? ¿Qué es lo que quieres que se genere en las personas? En que ellos puedan sentir que es un llamado que Jesús les está haciendo hacia su presencia. Yo pienso que todas estas canciones hablan de un nivel de vulnerabilidad que yo he tenido, pero también de que siempre Él se salta. O sea, lo que el Señor me ha enseñado a mí es hacer un antes y un después, o hacer una parte A y una parte B. Y yo digo, Señor, bueno, quiero que la gente sepa y vea que a través de tanto caos tú sacas lo mejor, ¿no? Entonces, sí, ojalá la gente pueda entender que a través de esas canciones es un llamado que Jesús les hace a que ellos puedan ser sucursales con ustedes, nosotros podamos ser sucursales, que nosotros podamos ser ese barquito que Él está montado en nosotros, está con nosotros, que Él pueda ser ese pastor que pueda guiarnos en ese redil. Entonces, que todo el tiempo la gente sepa, Él nos está llamando a algo más,
en no caer en dolor, en no caer en depresión, en no caer en solo quedarnos ahí en ese desierto, sino en mi desierto o en ese desafío está Él. Entonces, que la gente entienda que esas canciones realmente lo que están transmitiendo es un llamado que yo como instrumento les estoy haciendo, como micrófono, que yo le decía ayer a que yo me siento como un micrófono transmitiéndole a la gente, Jesús los está llamando a que vengan un poquito más a conocerle. Más allá de la religión, es un amor incomparable. Mira que decías algo curioso y es el hecho de ser embajadores o representantes de Dios acá en la tierra. Conversábamos un poquito sobre eso porque decíamos, no todos vamos a ser representantes de Dios siendo salmistas, porque no todos cantamos. A ver, exacto. Somos salmistas. Yo tengo voz de tarro, hermanos. Yo no canto, pero la actitud del corazón. Tenemos esa responsabilidad de representar a Dios en la tierra, en los espacios o los escenarios donde Él nos ponga, y más como jóvenes y adolescentes. Entonces, puedes ser un representante de Dios, quizás aquí en la tierra, en la universidad, donde Él te pone, con tus compañeros. Y ser representante de Dios en la universidad es un caso difícil, pero se puede hacer. Puedes ser representante de Dios en los espacios políticos, allá donde Él te pone, representar a Dios en medio de ese caos político. Puede ser y puede marcar la diferencia, representar a Dios en tu trabajo. Quizás no decir, bueno, es que yo quiero representar a Dios en un público masivo, no. Ahí en el pequeño grupo donde están dos, donde usted se reúne con su compañerito, con su amiguito y dice, ay, nomás somos nosotros dos. Qué lindo sería que en ese espacio de dos podamos representar a Cristo. Entonces, la idea de transmitirles esto hoy también es que podamos entender que allí, en ese lugar en donde Dios nos ponga, debemos representarlo a Él de la mejor manera. Y que el día que la gente nos vea diga, wow, yo puedo ver a Jesús a través de. No porque seamos perfectos, no porque seamos los más para ser los representantes. De hecho, precisamente porque Él de lo vil y menospreciado de la nada escoge para tener voceros. Entonces, es eso, hablar de Jesús en cualquier escenario en donde Él nos ponga. No sé si quieras aportar un poquito allí. Así es, sí, como decía Kay, recordarles que no porque yo sea adoradora, yo le decía ayer a Kay, en que aun si yo no tuviera la voz, aun si yo no supiera mega cantar o aún cantar o entonar, se trata también de cómo tú le entregas tu corazón a Él. ¿A qué me refiero? Nosotros fuimos creados para adorarle a Él a tiempo y a destiempo. Y tú le puedes adorar, como decía que en cualquier escenario. Entonces, que tu escenario no sea nada más lo público, como lo decía más al inicio, sino en cualquier lugar. Me parece muy clave recalcar esta parte porque a veces la gente dice, no, porque yo no soy cantante o no sé entonar, entonces por eso es que yo no la abro así. No, 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 no. Hemos visto personas, aún en mi congregación he visto personas, yo quiero hablar rápidamente de un hermano, él se llama Pablo, y el hermano Pablo ya tiene alrededor de unos 70, 80 años, 70 y pico. Y ver cómo el hermano Pablo, acá bajito, mientras que yo estoy adorándole al Señor, allá direccionándole alabanza, y él empieza a cantar y empieza a alzar sus manos, se quebranta, mira el techo. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que se está gestando en el corazón de ese Señor? De tal manera que lo hace con tanta entrega a Él. Entonces se trata más allá de lo que tú lo puedas hacer a tiempo y a destiempo, porque fuimos creados para adorarle en cualquier ministerio. Mira que eso es muy lindo. Yo también he visto en la congregación, en la iglesia, gente que no importa qué canción estén cantando, que no importa, a veces ni se la sabe, y se entregan así como en una cosa tan bonita, tan genuina, perdidos, y uno dice, wow, qué enamorado está del Señor. Entonces no le importa el contexto, las personas que puedan decir de ellos, lo único que hacen es perderse. Exacto. Y tú decías algo muy lindo, ir más allá, y hay una canción que quiero que podamos hablar un poquito de eso, y se llama, yo le he cambiado ese nombre a esa canción ajena, y yo le he puesto es que Aguas Profundas, pero eso no se llama Aguas Profundas. ¿Cómo se llama? Mar Adentro. ¿Vio la diferencia? Pero qué coherencia hay, ¿no? Sí, sí, sí. Total, ahí vamos siguiendo. No sé si podemos conversar un poquito de esa canción, cómo surge y si podemos cantar también. Gracias. Perfecto. Bueno, de hecho sí tiene que ver con aguas en todo a nivel general la canción Mar Adentro.
Y porque el Señor me ministraba primeramente a través de la palabra de Pedro, cuando tuvo ese encuentro Jesús con Pedro, ¿no? Y lo que le dijo fue, boga mar adentro. Y Pedro estaba en ese de pronto como que en esa aflicción de, pero me la he pasado toda la noche queriendo pescar y ni un pececito ya, y era su vocación, o sea, era lo que Pedro sabía hacer. Y el Señor me confrontaba y me decía, boga mar adentro, Angie. Y yo decía, Señor, ya se volvió, y era algo muy loco porque en la congregación, mi pastora y profeta de la casa, mi pastor Lady, ella hablaba mucho sobre eso y teníamos tiempos muy chiquitos con jóvenes que le preguntábamos, ¿qué es bogar mar adentro más allá de poder meditar en su palabra, ¿no? Entonces yo decía, eso es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, yo quiero ir más allá de quedarme ahí a lo sequito, porque a veces uno, el que no sabe nadar, quiere quedarse ahí en lo sequito, porque se va a ahogar. Sin embargo, para nosotros en el ámbito espiritual, en lo sobrenatural, bogar mar adentro es, quiero profundizarme en todo lo que tú eres, no quiero quedarme en que si tengo o no tengo para el recibo, entonces así mismo está mi actitud hoy. No, o sea, si tengo o no tengo, tengo que estar alegre porque yo sé que Él suple todo. Entonces esta canción se tornó mucho en eso. Eso es lo que yo anhelo. Yo le decía eso al Señor. O sea, ya yo quiero profundizarme en tu reino para no estar más aquí en lo sequito, en incredulidad, en lo sequito, en depresión, en lo sequito, en dudas, en calamidades, sino quiero ir más allá. Cantemos un poquito de eso para que la gente sepa a qué está haciendo referencia Angie cuando dice más mar adentro, ir más allá. Algo que decías que me parece muy curioso es el hecho de cuando uno no sabe nadar, porque esta servidora, para que sepas tú, no sabe nadar, le gusta quedarse cuando va a la piscina o al mar en la orillita, sí, echándose agüita con un vasito para viajar. Que el agua no le pasa aquí porque se ahoga. Pero resulta que ahorita que tú decías eso, a veces el Señor nos permite o nos hace el llamado, la convocatoria para que vamos mar adentro, aún sin saber nadar, para que nosotros confiemos en lo que Él va a hacer y en lo que está allá adentro. Total. Entonces, también es un llamado a confiar en nuestro Jesús, que conoce qué hay dentro de nosotros, qué necesita transformar, pero también qué necesita hacer con nosotros. Entonces, es un voto también como de confianza, ¿no? Total. Ok. Sí, ya se gesta, es muy cercano porque lo que decía Kay ahora, entonces, bogar mar adentro se tornó en tu salirte en lo que humanamente piensas o haces. Entonces, lo que les decía ahora, o sea, si tú te vas si a ti te dejan en la mitad de un océano profundo, o sea, pues, si no dice por ala con mucho respeto y aquí, no, yo me quedé. Hasta aquí llegué. Hasta aquí fue. Pero cuando tú sabes que es el mismo Señor que te está mandando porque quiere tener ese encuentro más cercanito a ti, pues entonces tú correspondes a ese llamado, ¿no? La canción dice, estaba yo en aquel momento sin dirección, toda la noche estaba intentándolo, encerrada en mi caja vacía sin fuerzas, Dios. Cuando por fin llegaste a mi vida con la solución. Y el coro dice, bogar mar adentro, mí, que eso es lo que deseo, profundizarme en tu reino para salirme del seco. Bogar mar adentro, sumergirme en lo profundo y en todo lo que estoy yo, navegando hacia tu rumbo. Y empecé yo a cantar, no se la canto toda, empecé yo a cantar un poco más sobre eso y literal yo lavaba los platos, me quedaba, escribió, hacía una tarea y esa canción era como si el Señor ya lo tuviera para nosotros, sus hijos, y yo empezaba y no se me salía literal. Entonces estaba en ofrendas y yo y entonces la gente ya en la congregación tomó esa cultura de decir, ay Angie, pero yo anhelo estar allá con él un poquito más adentro. Entonces se gestó por eso bogar mar adentro. Qué lindo escuchar esa canción. Bueno, estas canciones inspiran mucho y nos hacen entender también de que todavía hay cosas nuevas que el Señor no ha sacado a la luz. Amén. Pero que está esperando simplemente esos obreros que estén dispuestos para Él
poder entregarnos, confiarnos este tipo de cosas que van a ser de edificación para nosotros como iglesia, como congregación, como comunidad, como jóvenes. Ya para ir cerrando este espacio tan lindo, que creo que hoy se hizo un poco más corto, ayer lo sentí más largo, que ha sido un espacio muy ameno, muy bonito, muy indescriptible, podríamos decir. Me gustaría que quizás nos compartieras un verso, ese verso que quizás para ti ha sido ese fuerte en el que tú te has aferrado y tú dices, esta es la eminencia en la que el Señor me ha entregado, y cada vez que lleguen esos momentos de desafíos a tu vida, tú te aferras tanto a esa promesa, a ese verso que el Señor te ha dado, que quizás hoy nos quieras compartir. En sí, de hecho, yo lo decía ayer y es con Pablo, el aguijón que se le pone a Pablo en la carne. Sin embargo, se le dice, básate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo sentí que todo lo que me estaba pasando como desafío, como caos en mi vida, era uno ese aguijón que el Señor necesitaba que yo me mantuviera bien humilde ante su presencia, pero también porque era lo que él había sellado conmigo llamado gracia. Entonces, yo entendí que estar solo en esa debilidad era que él se iba a perfeccionar en mí. Y era esa debilidad llamada depresión, baja autoestima, porque la autoestima a mí me arropó de una manera muy fuerte, pero cuando ya yo me apropié de este versículo, yo dije, su poder, es su poder que se va a perfeccionar en mi vida en medio de esa debilidad. Qué lindo ver lo que el Señor hace. Es maravilloso. También, no sé si le podamos compartir a ellos un pequeño mensaje que quieras dejar aquí plasmado para ellos, y que seguramente cada que alguien se conecte con este podcast pueda decir, wow, me conecté justo a tiempo, no importa en qué mes, en qué año, dígame, conecté justo a tiempo y esta palabra fue la necesaria y la propicia para mí en este momento preciso en la que estoy pasando este desafío. Porque yo, la primera que les dije, si pueden estudiar todo ese capítulo, se los recomiendo ya por mensajito, les garantizo que les voy a dejar bien la parte muy clave del verso, del versículo. Sin embargo, hay otro verso que a mí me ha acompañado durante todo este proceso como hija de Dios o como adoradora, y es el Salmo 138:8, que dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, y el salmista le dice, no desampares la obra de tus manos. Y yo me apropié y les invito a que también puedan apropiarse de ese verso, a todos, sean jóvenes, chicos y chicas, adolescentes, grandes, adultos. Quiero invitarles a que puedan entender que sí, el propósito efectivamente que Dios ha sellado con cada uno de nosotros es un sí y un amén. O sea, realmente Él sí quiere obrar para bien y quiere hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, pero debemos de entender que ese propósito, el Señor, así como quiere hacerlo en nosotros, lleva un precio que no va a ser fácil, pero un precio que no es para muerte, es un precio que el Señor necesita pulirte, así como aquella vasija que hablábamos ahora, y necesita moldearte un poquito más para que tú puedas entender cuál es el propósito que Él quiera gestar en tu vida. Entonces, invitarles a que entiendan, si hay propósito para sus vidas, el Señor los ha sellado con esa gracia directa, con esa gracia inmerecida, que Él quiere obrar para con cada uno de ustedes. Así que si están pasando por cada uno de los procesos aún más grandes de los que yo he pasado, de lo que hemos pasado, quiero invitarles a que entiendan el propósito que Dios tiene para con sus vidas no es para muerte, sino para una vida sobrenatural junto a Él. Amén, qué maravilloso es escucharte, qué maravilloso es saber que todavía Dios tiene propósito para nuestra vida. Para sumarle un poquito a lo que Angie decía, también recordarte que el Señor ya escribió una historia para ti. Total. Y el Señor quiere que esa historia se cumpla en tu vida, ese propósito llamado historia se cumpla en tu vida, para que tú seas la evidencia de lo que Dios hace y que la gente pueda decir, wow, este chico, esta chica, esta persona adulta era así, pero mira cómo conoció al Señor y cómo Dios marcó
en su vida un antes y un después. Entonces queremos con este podcast poder transmitirles a ustedes que todavía hay esperanza, que todavía el Señor tiene algo muy lindo para hacer contigo. No significa que con nosotras ya lo haya terminado, no, significa que nosotros estamos en ese proceso, en ese caminar, en ese avance ahí pegadita del Señor, teniendo fallas todos los días, pero confiada en que Él nos va a perfeccionar. Y así como lo está haciendo con nosotras, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Queremos agradecerles a todos por llegar hasta aquí. Estamos muy agradecidos con Dios, afortunados por el privilegio tan bonito de que nos da de tener esta salmista preciosa aquí. Queremos honrar tu vida, agradecerte, honrar tu ministerio, lo que el Señor va a hacer contigo. Así que damos gracias a Dios por este espacio. Una vez más, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que puedan activar la campanita de notificaciones. Angie va a estar, si tienen alguna pregunta para Angie, si tienen algún mensaje lindo que dejarle en los comentarios, ella va a estar con nosotros acompañándonos y respondiendo todos los mensajes de amor que ustedes le van a dejar por allí. Bye bye.